Imagina vivir una vida tranquila, llena de paz y sencillez, hasta que un día, en cuestión de segundos, todo cambia de forma inesperada. María José, una mujer de fe inquebrantable, jamás imaginó que aquel momento cotidiano que compartía con su esposo marcaría el inicio de una prueba tan grande que la ciencia no podía explicar. Pero lo que la humanidad no podía resolver estaba a punto de ser tocado por algo mucho más poderoso. ¿Qué harías si te dijeran que no hay esperanza? ¿Cómo reaccionarías al enfrentarte a lo imposible? La historia de María José no es solo un testimonio de lucha, sino un recordatorio de que, incluso en la oscuridad más profunda, una luz puede brillar. Prepárate para una historia que desafía la lógica y enciende la fe en lo imposible. Lo que parecía ser el final, en realidad, era el principio de algo extraordinario. No te pierdas esta historia que te hará reflexionar, creer y quizás derramar una lágrima. Era una tarde tranquila en un pequeño pueblo, rodeado de cerros verdes y caminos de tierra polvorienta. María José, una mujer sencilla, conocida por su calidez y fe inquebrantable, descansaba en la vieja hamaca de su casa. El aroma de maíz recién hecho aún flotaba en el aire después del almuerzo que había compartido con su esposo, don Benedicto. Todo parecía tan normal como cualquier otro día. Pero ese día no sería como los demás. El viento soplaba suave, moviendo las cortinas de la ventana y trayendo consigo un eco distante, un sonido que parecía un susurro desconocido. María José, con los ojos entrecerrados por la siesta, se sobresaltó. Fue como si algo profundo la llamara desde lejos. Al intentar levantarse, olvidó que estaba en la hamaca. En un instante, perdió el equilibrio, y su cuerpo cayó pesadamente al suelo de cemento. Un golpe seco resonó en la habitación. ¡María! ¡María!, gritó don Benedicto, dejando caer el machete que usaba en el patio. Corrió hacia su esposa, encontrándola inmóvil en el suelo, con los ojos entreabiertos y una expresión de desconcierto. «Habla conmigo, por favor», suplicaba mientras sujetaba su rostro con manos temblorosas. Su voz, usualmente firme, estaba quebrada por el pánico. El tiempo parecía detenerse. Don Benedicto, un hombre acostumbrado a las durezas de la vida en el campo, se vio completamente desarmado ante la fragilidad de su esposa. Con desesperación, tomó el teléfono y marcó a emergencias. La ambulancia tardó lo que parecieron horas, aunque fueron minutos. Durante ese tiempo, él no dejó de murmurar: «Señor, por favor, no me la quites. Por favor, no». El camino al hospital fue un caos. El sonido de la sirena perforaba la tranquilidad del pueblo mientras don Benedicto sujetaba la mano de María José, quien apenas podía hablar. Sus ojos buscaban algo, quizá respuestas, quizá paz. En su corazón, ella repetía una y otra vez: «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Sus palabras no eran un clamor de desesperación, sino una declaración de fe que brotaba de lo más profundo de su ser. Al llegar al hospital, los médicos trabajaron rápidamente para estabilizarla. Los estudios iniciales revelaron algo alarmante. El golpe había desencadenado una condición neurológica rara y potencialmente irreversible. Cuando el doctor salió a hablar con don Benedicto, su rostro lo decía todo. Su esposa está estable por ahora, pero el trauma ha afectado una parte delicada del cerebro. Será necesario realizar más estudios, pero debemos ser realistas, dijo con tono grave. La ciencia tiene sus límites. Don Benedicto, con el sombrero en las manos, no podía contener las lágrimas. Su mente estaba inundada de dudas y temores, pero María José, desde la cama del hospital, lo observaba con una mirada que irradiaba algo más que fortaleza. Le pidió con un hilo de voz que se acercara, y cuando lo hizo, susurró: «Benedicto, no temas. Dios está con nosotros. Él es fiel». Esa noche, mientras el hospital se sumía en el silencio de la madrugada, María José cerró los ojos y comenzó a orar. Sus palabras eran un diálogo íntimo con Dios, un clamor desde lo más profundo de su alma. «Señor, tú que eres el Dios de lo imposible, aquí estoy, en tus manos.
Sé que no hay nada que tú no puedas hacer. Fortalece mi fe y guía a mi esposo, que tanto me necesita. Sus lágrimas caían suavemente, no de tristeza, sino de confianza y entrega total. En la mesita junto a su cama, había un pequeño rosario de madera que había pertenecido a su madre. Lo sujetó con fuerza mientras sentía una paz inexplicable inundar su corazón. Desde la ventana, los rayos de la luna se filtraban y parecían iluminar su rostro cansado, pero lleno de esperanza. Para ella, aquello no era el final. Era el comienzo de algo más grande, algo que solo Dios podía orquestar. María José sosteniendo el rosario en su mano, mientras una tenue luz ilumina su semblante sereno. Aunque todo parecía oscuro, en su espíritu había una certeza. Dios estaba a punto de actuar. Los días siguientes a la caída de María José fueron una mezcla de incertidumbre y esperanza. En el hospital, los médicos realizaron una serie de estudios detallados para entender la magnitud del daño causado por el golpe. Las paredes blancas del hospital parecían más frías y opresivas con cada minuto que pasaba. Don Benedicto, sentado en una dura silla de plástico junto a la cama de su esposa, no dejaba de mirar el suelo, con el sombrero apretado entre las manos y el corazón lleno de angustia. Cada vez que un médico pasaba cerca, él levantaba la mirada, esperando escuchar alguna buena noticia. Una tarde, el doctor principal entró al cuarto con una carpeta de estudios en mano. Su rostro mostraba una mezcla de profesionalismo y empatía. Señor Benedicto, hemos completado los análisis. Su esposa presenta un trastorno neurológico severo causado por el golpe. Esta condición está afectando su sistema motor, lo que significa que poco a poco perderá la capacidad de realizar movimientos básicos. Las palabras del médico cayeron como un balde de agua fría. Don Benedicto, con los ojos llenos de lágrimas, apenas pudo responder. «¿Y no hay nada que se pueda hacer? ¿No hay tratamiento?», preguntó con voz temblorosa. El doctor negó con la cabeza lentamente. «La ciencia tiene límites. Podremos intentar mantener su calidad de vida, pero la posibilidad de una recuperación completa es extremadamente baja». María José, que había escuchado todo desde la cama, cerró los ojos por un momento. Su respiración era pausada, pero cuando volvió a abrirlos, había en ellos una chispa de determinación. «Gracias, doctor. Pero yo sé que mi Dios es más grande que cualquier diagnóstico», dijo con voz serena pero firme. Don Benedicto la miró, sorprendido por la calma de su esposa ante semejante noticia. La noticia del diagnóstico pronto llegó a oídos de la pequeña iglesia evangélica, a la que María José y don Benedicto asistían cada domingo. La comunidad se movilizó de inmediato. Al enterarse de la gravedad de la situación, el pastor organizó una vigilia de oración en la humilde capilla de adobe y madera. Esa misma noche, mientras el grupo de creyentes oraba fervientemente, se podía sentir una atmósfera cargada de fe y esperanza. Mientras tanto, en el hospital, María José sostenía su pequeña Biblia, marcada en el Salmo 23. «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo», susurraba. Su voz era un susurro apenas audible, pero su corazón latía con fuerza. Para ella, esas palabras no eran solo un consuelo, eran una promesa de Dios. Esa noche, mientras don Benedicto intentaba dormir en una incómoda silla junto a la cama de su esposa, fue despertado por el sonido suave de su voz. Ella estaba orando. Sus palabras eran un diálogo sincero con Dios. «Señor, tú que me diste la vida, sabes que estoy en tus manos. No permitas que el temor nos venza, que nuestra fe sea más grande que este diagnóstico». A la mañana siguiente, un grupo de hermanos de la iglesia llegó al hospital para orar por María José. Traían consigo palabras de aliento y promesas bíblicas. Una hermana mayor, que había conocido a María José desde niña, le tomó las manos y dijo con lágrimas en los ojos: «Hermanita, no estás sola. Dios tiene un propósito en todo esto. No dejes de confiar en Él». Los días en el hospital continuaron entre estudios, medicinas y oraciones. Don Benedicto, aunque físicamente presente, parecía ausente, atrapado en sus propios pensamientos. Una tarde, mientras observaba a María José desde la ventana de la habitación, no pudo contener más su dolor.
Salió al pequeño jardín del hospital, se arrodilló en un rincón apartado y con lágrimas rodando por sus mejillas clamó: Dios, yo no sé qué hacer. Me siento perdido. Ayúdame a entender tu propósito en todo esto. Esa noche, el pastor de la iglesia llegó al hospital para visitar a la pareja. Sentado junto a la cama, abrió su Biblia y compartió con ellos Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Luego añadió con voz tranquila: A veces no entendemos por qué suceden las cosas, pero Dios nunca nos deja solos. Él siempre tiene un plan, incluso en medio del dolor. María José asintió lentamente. Yo sé que Dios está conmigo, dijo con convicción. Sus palabras, aunque simples, eran poderosas. Don Benedicto, que había permanecido en silencio todo el tiempo, tomó la mano de su esposa y por primera vez en días, oró junto a ella. Fue una oración corta, pero sincera. Señor, ayúdanos a confiar en ti, murmuró, desde el hospital, conectado por videollamada. Aunque estaba sentada en una silla de ruedas, su rostro irradiaba paz. Con los ojos cerrados y las manos alzadas, cantaba un himno de alabanza junto con la congregación. Su fe inquebrantable comenzaba a tocar los corazones de todos a su alrededor, incluso de aquellos que no compartían su fe. En medio de la adversidad, María José seguía siendo un testimonio vivo de confianza en Dios. Las semanas siguientes al diagnóstico trajeron consigo desafíos que pusieron a prueba la fortaleza física, emocional y espiritual de María José y don Benedicto. En casa, las cosas no eran como antes. María José ya no podía moverse con la facilidad de siempre. Sus manos, que antes amasaban tortillas y regaban las plantas, ahora apenas podían sostener una cuchara. Cada tarea cotidiana, por más sencilla que pareciera, se había convertido en un verdadero calvario. La rutina de don Benedicto también había cambiado por completo. El hombre que pasaba sus días trabajando en el campo y cuidando del ganado, ahora dedicaba cada hora a atender a su esposa. Desde ayudarla a comer hasta vestirla y moverla de la cama a la silla de ruedas, todo recayó sobre sus hombros. Pero lo que más le pesaba no era el esfuerzo físico, sino la tristeza de ver a su compañera debilitándose poco a poco. María José, sin embargo, se negaba a quejarse. Dios tiene un propósito, decía cada vez que don Benedicto la miraba con ojos llenos de preocupación. Incluso en medio de su fragilidad, mantenía su hábito de orar todas las mañanas, agradeciendo a Dios por un día más de vida. No voy a murmurar, Benedicto, decía con una sonrisa serena. Cada día que Dios me da es una oportunidad para demostrar mi fe. Pero mientras la fe de María José permanecía inquebrantable, don Benedicto comenzó a luchar internamente con dudas y miedos. Durante las noches, cuando María José dormía, él se sentaba en la mesa de la cocina, con una taza de café enfriándose entre las manos, mirando al vacío. En su corazón, se hacía preguntas que no se atrevía a expresar en voz alta. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a ella? Es buena, fiel, nunca ha hecho mal a nadie. ¿Qué estás tratando de enseñarnos? Una noche, mientras oraba en el silencio de su cuarto, don Benedicto tuvo un sueño. En su visión, veía a María José de pie en un vasto campo lleno de flores silvestres. Caminaba con una sonrisa radiante, como si el peso de su enfermedad nunca hubiera existido. La luz del sol iluminaba su rostro, y su risa llenaba el aire. Al despertar, don Benedicto sintió una paz que no había experimentado en semanas. Aunque no entendía completamente el significado del sueño, decidió compartirlo con su esposa. María, soñé contigo, le dijo al día siguiente mientras la ayudaba a desayunar. Estabas caminando en un campo hermoso. Parecías tan feliz, tan llena de vida. Creo que Dios me está diciendo que no pierda la esperanza. María José, con lágrimas en los ojos, tomó la mano de su esposo. Ese sueño es una promesa, Benedicto. Dios está trabajando, aunque no lo veamos todavía. Mientras tanto, la iglesia continuaba apoyándolos en oración. Durante un servicio, el pastor compartió la historia de Job, recordando cómo, a pesar de perderlo todo,
nunca dejó de confiar en Dios. A veces, las pruebas más grandes son las que producen la fe más fuerte, dijo el pastor. Sus palabras resonaron en los corazones de todos los presentes, pero especialmente en el de don Benedicto, que comenzó a buscar consuelo en la palabra de Dios. En casa, María José enfrentaba sus propios momentos de lucha. Había días en los que el dolor era insoportable y las lágrimas corrían por su rostro en silencio mientras intentaba moverse. Pero incluso en esos momentos, su espíritu se mantenía firme. «El Señor es mi fortaleza», murmuraba, cerrando los ojos y entregando su sufrimiento a Dios. Un domingo por la tarde, mientras la iglesia organizaba una reunión especial para orar por los enfermos, un hermano compartió un mensaje inspirado en el Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Las palabras llenaron a María José de una renovada confianza en que Dios estaba con ella en cada paso de este difícil camino. Esa misma noche, mientras oraba, sintió algo diferente. No era un alivio físico, pero sí una paz profunda, como si Dios le estuviera susurrando al corazón: «No temas, estoy contigo». Al compartirlo con don Benedicto, ambos se abrazaron en silencio, sintiendo que, aunque el Calvario era real, también lo era la presencia de Dios en sus vidas. María José, sosteniendo su pequeña Biblia, abierta en el Salmo 91, mientras el sonido del viento mueve las cortinas de su cuarto. Aunque su cuerpo estaba débil, su espíritu estaba más fuerte que nunca, sabiendo que la promesa de Dios era firme. Él nunca los abandonaría. Tras semanas de angustia y lucha diaria, un rayo de esperanza comenzó a iluminar el camino de María José y don Benedicto. Una mañana, mientras ella intentaba mover su mano derecha, algo inesperado sucedió. Sus dedos, que antes permanecían inmóviles, dieron un leve temblor. Fue casi imperceptible, pero suficiente para detener su respiración por un momento. Con los ojos llenos de sorpresa, volvió a intentarlo, y esta vez el movimiento fue más evidente. «Benedicto», llamó con voz emocionada. Su esposo, que estaba en la cocina preparando café, corrió de inmediato. «¿Qué pasó, María? ¿Estás bien?» Ella levantó ligeramente la mano, mostrando con orgullo el pequeño movimiento que había logrado. «Mira, Benedicto, Dios está haciendo algo. Mis dedos se están moviendo». Don Benedicto observó, incrédulo al principio, pero pronto una sonrisa enorme se dibujó en su rostro. «Es un milagro. María, Dios está actuando, como siempre dijiste». La abrazó con cuidado, sin contener las lágrimas. Ese pequeño gesto, insignificante para cualquiera, era para ellos una señal clara de que las oraciones comenzaban a ser respondidas. La noticia no tardó en llegar a la iglesia. Durante el siguiente culto, el pastor pidió que María José compartiera su testimonio. Conectada a través de una videollamada, ella habló con una voz trémula, pero llena de gratitud. «No sé qué planes tiene Dios, pero sé que nunca me ha dejado. Este pequeño movimiento en mi mano es prueba de que Él está obrando, y confío en que su obra apenas comienza». La congregación estalló en aplausos y alabanzas, conmovidos por la fe inquebrantable de María José. Mientras tanto, los médicos que la atendían notaron los mismos cambios. Aunque eran escépticos, no podían ignorar lo que estaba sucediendo. Durante una consulta, uno de ellos comentó: «Es extraño, no hay razones médicas para esta mejora. La condición que tiene debería seguir deteriorándose, pero aquí estamos viendo algo diferente». María José, con una sonrisa serena, respondió: «No hay explicación científica porque esto no viene de los hombres. Es Dios quien está cuidando de mí». El comentario del médico provocó curiosidad entre el personal del hospital. Algunos enfermeros comenzaron a preguntar sobre su fe, intrigados por la paz que irradiaba a pesar de su situación. Una enfermera, en particular, se acercó una tarde mientras María José leía su Biblia. «¿Cómo puede estar tan tranquila?», preguntó con sinceridad. «Yo no sé qué haría si estuviera en su lugar». María José la miró con ternura. «La paz que siento no viene de mí. Viene de Dios. Él es mi fuerza y mi refugio en medio de esta tormenta».
La enfermera, visiblemente conmovida, se sentó a su lado y escuchó mientras María compartía cómo la fe la había sostenido en los momentos más oscuros. Esa conversación sembró una semilla en el corazón de la joven, quien más tarde confesó que había comenzado a orar después de ese encuentro. En casa, las cosas también empezaron a cambiar. Don Benedicto, inspirado por los pequeños avances de su esposa, comenzó a leer la Biblia cada noche antes de dormir. Aunque nunca había sido muy expresivo en su fe, encontraba consuelo en las promesas de Dios. María, siento que estamos atravesando un valle, pero también siento que no estamos solos, le dijo una noche mientras se sentaban juntos en la pequeña sala. Dios está con nosotros, y ahora lo veo más claro que nunca. La comunidad de la iglesia, al enterarse de los avances de María José, organizó un culto de acción de gracias. Aunque no podía asistir físicamente, María José participó nuevamente a través de videollamada. Durante el servicio, el pastor predicó sobre el Salmo 126:3. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Estamos alegres. María, con lágrimas en los ojos, levantó la mano derecha, mostrando los pequeños movimientos que ahora podía realizar. La congregación respondió con un estallido de aplausos y alabanzas, mientras las palabras de agradecimiento llenaban el aire. Este es solo el principio, declaró el pastor. Cuando Dios comienza una obra, Él es fiel para completarla. Sigamos orando, porque estamos viendo un milagro en progreso. Sentada en su silla de ruedas junto a la ventana de su hogar, mirando el cielo estrellado, con su Biblia abierta en el Salmo 91, susurra una oración. Gracias, Señor, por este pequeño avance que significa tanto para nosotros. Confío en que lo que has empezado lo llevarás a cabo. Su rostro refleja una paz y una confianza que trascienden cualquier circunstancia, mientras una brisa suave entra por la ventana, acariciando su rostro y recordándole que Dios está presente en cada detalle. La alegría que había llenado el hogar de María José y don Benedicto tras los pequeños avances de ella, se vio rápidamente interrumpida por una nueva crisis. Una mañana, mientras intentaba mover su mano derecha como lo hacía desde hacía días, un dolor repentino y agudo recorrió su cuerpo. María José dejó escapar un gemido, llamando la atención de don Benedicto, quien se encontraba preparando el desayuno. Corrió hacia ella, encontrándola con el rostro tenso, los ojos llenos de lágrimas y sus manos nuevamente inmóviles. «María, ¿qué pasa?», preguntó con voz temblorosa. Ella negó con la cabeza, tratando de calmarlo. Solo es un dolor, Benedicto. Estoy bien, intentó responder, pero su tono revelaba el miedo que comenzaba a instalarse en su corazón. El movimiento que había recuperado parecía haberse perdido de nuevo, y el dolor que la acompañaba era más fuerte que nunca. Decidieron volver al hospital para buscar respuestas. Los médicos, después de realizar nuevos estudios, fueron claros. «No queremos dar falsas esperanzas», dijo el doctor mientras miraba las imágenes en los monitores. Aunque hubo pequeños avances, esta recaída es consistente con la naturaleza progresiva de su condición. No podemos predecir qué sucederá a partir de ahora. Las palabras fueron un golpe para don Benedicto, quien había comenzado a soñar con una recuperación completa. Mientras regresaban a casa, el silencio llenaba el aire. María José, aunque cansada, no dejó que el desánimo la dominara. «Dios sigue siendo fiel, Benedicto», le dijo mientras él conducía por los caminos de tierra. «Esta batalla no ha terminado». En casa, sin embargo, la realidad pesaba sobre ambos. Don Benedicto, que siempre había tratado de mostrarse fuerte frente a su esposa, no pudo contener su frustración. Esa noche, mientras María José dormía, se sentó en la pequeña sala con la Biblia que había comenzado a leer en los últimos días. «Señor», murmuró con voz quebrada, «¿por qué nos haces esto? ¿Por qué permites que María sufra tanto? Pensé que estábamos avanzando, pero ahora parece que estamos retrocediendo». La Iglesia, al enterarse de la recaída de María José, respondió con una renovada ola de apoyo.
Organizaron una vigilia especial en su hogar, llenando el pequeño espacio con hermanos y hermanas que oraban fervientemente por un milagro. Durante el culto, el pastor predicó sobre Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. María José, sentada en su silla de ruedas, escuchaba las palabras con lágrimas silenciosas. Cuando el pastor se acercó para ungirla con aceite, ella cerró los ojos y oró con todas sus fuerzas. Señor, sé que estás aquí. Aunque mi cuerpo esté débil, mi fe sigue fuerte. No dejes que el temor me venza. Mi vida está en tus manos. Los días siguientes no fueron fáciles. María José seguía lidiando con el dolor y la pérdida de movilidad, pero no dejó que la desesperanza la consumiera. En momentos de soledad, recitaba versículos en voz baja, como recordándose a sí misma las promesas de Dios. Una tarde, mientras estaba sola en su cuarto, sintió un fuerte impulso de orar. Cayó en un clamor profundo, lleno de lágrimas y palabras sinceras. Señor, no te pido que me cures por completo, sino que uses mi vida para tu gloria. Haz tu voluntad, pero dame la fuerza para seguir adelante. Esa noche, algo extraordinario sucedió. Una enfermera que la atendía regularmente y había escuchado sobre las vigilias, decidió acercarse a ella con una pregunta. María, ¿cómo puedes seguir creyendo en medio de todo esto? Yo no sé si podría soportarlo. María José le sonrió con ternura. No es por mis fuerzas, es por las de Dios. La fe no significa que no sintamos miedo o dolor. Significa que confiamos en que Dios está con nosotros en medio de todo eso. Él me da paz, incluso en mis peores días. La enfermera, visiblemente conmovida, tomó su mano. ¿Me permitirías orar contigo?, preguntó tímidamente. María José asintió, y juntas inclinaron sus cabezas. Fue un momento sencillo pero poderoso que sembró una semilla en el corazón de aquella mujer. María José, mirando por la ventana de su cuarto, mientras la luz del atardecer ilumina su rostro cansado pero sereno. Sosteniendo su pequeña Biblia, vuelve a recitar las palabras que la han sostenido desde el principio. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque las pruebas continuaban, su fe seguía siendo un faro que guiaba a todos los que estaban a su alrededor. Después de la recaída que había oscurecido la esperanza de María José y don Benedicto, algo comenzó a cambiar de manera inesperada. Una mañana, durante una consulta rutinaria en el hospital, los médicos notaron algo que no podían explicar. Señora María José, dijo uno de los especialistas mientras revisaba los últimos estudios. Sus parámetros clínicos están mostrando una ligera mejoría en áreas que pensábamos que ya no tenían posibilidad de recuperación. Es inusual. El tono del médico, entre incrédulo y cauteloso, llamó la atención de María José. Ella sonrió serenamente y respondió: No es inusual para Dios. Él está trabajando en mí. El médico no respondió de inmediato, pero algo en sus palabras lo dejó pensativo. Los resultados de los estudios mostraron pequeñas pero claras señales de regeneración en las áreas afectadas por su condición neurológica. Aunque la mejoría era mínima desde un punto de vista médico, para María José era una confirmación de que las oraciones estaban siendo respondidas. Cuando don Benedicto escuchó la noticia, su rostro se iluminó con un brillo que no se veía desde hacía semanas. «Te lo dije, María, Dios no nos ha abandonado», dijo mientras tomaba su mano. La noticia llegó rápidamente a la iglesia, y el pastor, visiblemente emocionado, organizó un culto de acción de gracias. Durante el servicio, se le pidió a María José que compartiera su testimonio. Aunque todavía estaba en silla de ruedas y necesitaba ayuda para sostener el micrófono, su voz resonó con fuerza. Cuando recibí el diagnóstico, los médicos dijeron que no había esperanza. Pero yo sabía que mi esperanza no estaba en los hombres, sino en Dios. Y ahora estoy viendo cómo Él está empezando a obrar en mi vida. Todo lo que está pasando es para glorificar su nombre.
La congregación estalló en aplausos y alabanzas, mientras las palabras de María José llenaban el ambiente con una atmósfera de fe y gratitud. Al final del culto, muchos hermanos y hermanas se acercaron a ella para expresar cuánto su testimonio los había inspirado. «Hermana, su fe nos recuerda que Dios nunca deja de ser fiel», le dijo una mujer mayor con lágrimas en los ojos. Mientras tanto, en el hospital, el testimonio de María José comenzó a extenderse entre el personal. Varios pacientes y enfermeros, intrigados por la calma y la fe de ella, se acercaron para pedirle que orara por ellos. Una tarde, un joven enfermero que había estado cuidándola le confesó: «Yo no soy una persona de fe, pero ver cómo enfrenta todo esto me hace pensar que tal vez hay algo más grande en lo que debería creer». María José lo miró con ternura y respondió: «Dios no espera que entiendas todo de inmediato. Solo necesita que abras tu corazón a Él. Si lo haces, te prometo que verás cómo transforma tu vida». El joven sonrió tímidamente y prometió reflexionar sobre lo que había dicho. En casa, don Benedicto también comenzó a experimentar un cambio profundo en su espíritu. Aunque todavía luchaba con el cansancio físico y emocional, la renovada esperanza en el progreso de su esposa le daba fuerzas para seguir adelante. Cada noche, antes de dormir, leía la Biblia junto a María José, recitando juntos pasajes que fortalecían su fe. Uno de sus favoritos era Isaías 40:31. «Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán». Una noche, mientras oraban juntos, María José sintió una profunda paz que parecía envolver todo su ser. Abrió los ojos y miró a su esposo. «Benedicto, siento que Dios está haciendo algo grande. No sé cómo terminará todo esto, pero estoy segura de que su mano está sobre nosotros». En los días siguientes, más señales de mejora comenzaron a manifestarse. María José pudo mover ligeramente su pierna derecha, algo que no había sucedido en meses. Cuando lo compartió con los médicos, algunos seguían escépticos, pero otros comenzaron a preguntarse si realmente estaban presenciando algo fuera de lo común. En el hospital, María José, sosteniendo su pequeña Biblia, ora junto a una paciente en la cama de al lado. Las dos mujeres están visiblemente conmovidas, y sus lágrimas son de esperanza y gratitud. Mientras la luz del atardecer se filtra por la ventana, el rostro de María José refleja una fe inquebrantable, un testimonio vivo del poder de Dios en medio de la adversidad. Con las señales de mejoría visibles en la salud de María José, su hogar comenzó a llenarse nuevamente de esperanza. Sin embargo, este avance trajo consigo tensiones familiares que habían permanecido latentes durante mucho tiempo. Sus hijos, que vivían en ciudades cercanas, comenzaron a visitarla con más frecuencia, pero sus encuentros rápidamente se transformaron en discusiones sobre cómo debían organizarse para apoyarla. «No es justo que yo tenga que venir cada semana, mientras ustedes solo llaman por teléfono», dijo Andrés, el mayor de los hijos, con el ceño fruncido. «¿Y tú crees que dejar mi trabajo es tan fácil?» «No todos tenemos el mismo tiempo libre», respondió Elena, su hermana menor, con un tono a la defensiva. «Ya basta, por favor», exclamó don Benedicto, alzando la voz por primera vez en mucho tiempo. «Esto no se trata de quién hace más o menos. Se trata de apoyar a su madre». Su rostro mostraba una mezcla de cansancio y frustración. María José, desde su silla de ruedas, observaba la escena con tristeza. Aunque físicamente estaba mejorando, las tensiones familiares la afectaban profundamente. Decidió intervenir con la serenidad que la caracterizaba. «Hijos, escúchenme», dijo, su voz suave pero firme. «Dios no nos quiere divididos. Todo lo que estamos pasando tiene un propósito, pero no podremos superarlo si estamos enfrentados. En lugar de discutir, debemos unirnos en oración y buscar la guía de Dios». Las palabras de María José parecieron calmar momentáneamente a sus hijos, pero las diferencias seguían latentes. Para buscar una solución definitiva, ella pidió a don Benedicto que invitara al pastor a su casa para mediar en la situación.
El domingo siguiente, la familia se reunió en el hogar de María José. El ambiente era tenso, pero el pastor, con su tono cálido y palabras sabias, comenzó a hablar sobre la importancia de la unidad familiar. La Biblia nos enseña en Efesios 4:32 que debemos ser bondadosos y compasivos, perdonándonos unos a otros, así como Dios nos perdonó en Cristo. No podemos permitir que los conflictos nos separen cuando Dios nos ha dado la bendición de tenernos unos a otros. Las palabras del pastor comenzaron a tocar los corazones de los hijos. Andrés, visiblemente conmovido, bajó la mirada y dijo: «Tienes razón, mamá. He estado más preocupado por ganar una discusión que por estar aquí para apoyarte. Lo siento». Elena, con lágrimas en los ojos, se acercó a su madre y tomó su mano. «Yo también lo siento. Solo quiero que estés bien, pero en mi desesperación he dicho cosas que no debería». El ambiente cambió por completo. Los hijos, que momentos antes discutían, ahora se abrazaban entre lágrimas. Don Benedicto, que había estado en silencio durante la reunión, finalmente sonrió y dijo: «Esto es lo que Dios quería. Una familia unida es más fuerte que cualquier prueba». A partir de ese momento, los hijos comenzaron a organizarse de manera diferente. Se turnaban para visitar a María José y ayudar con las tareas del hogar, asegurándose de que su madre siempre estuviera acompañada y cuidada. Aunque no todo era perfecto, el cambio en sus corazones era evidente. En los días siguientes, María José comenzó a notar cómo esta reconciliación fortalecía a toda la familia. Durante las noches, solían sentarse juntos a orar y compartir pasajes de la Biblia. Uno de los momentos más especiales ocurrió cuando Andrés leyó en voz alta el Salmo 133:1. «Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía». Las palabras resonaron profundamente, recordándoles que la unidad era un regalo de Dios. Pero la restauración no solo ocurrió en la familia. En la iglesia, el testimonio de cómo Dios había trabajado en sus corazones comenzó a impactar a otros. Durante un culto, María José, aún en su silla de ruedas, compartió cómo las tensiones familiares habían sido transformadas por el amor de Dios. «El mayor milagro no es solo mi recuperación física», dijo, con lágrimas en los ojos. «Es el amor y la unión que Dios ha traído a nuestra familia. Todo lo que hemos pasado ha sido para su gloria». El capítulo termina con la familia reunida alrededor de la mesa durante una cena sencilla, pero llena de amor. Mientras compartían risas y recuerdos, María José miró a don Benedicto y le susurró: «Todo esto es obra de Dios. Aunque las pruebas no han terminado, Él nos está dando la fuerza para enfrentarlas juntos». El sonido de las risas llenaba la casa, mientras una suave brisa entraba por la ventana, trayendo consigo la promesa de que las bendiciones de Dios continuarían acompañándolos en cada paso del camino. Las noches en el hogar de María José y don Benedicto habían cambiado. Lo que antes era un silencio pesado por la incertidumbre, ahora se llenaba con oraciones compartidas, risas de sus hijos reconciliados y una paz que solo Dios podía otorgar. Sin embargo, María José sentía en su corazón la necesidad de un tiempo de soledad con el Señor, un momento íntimo para agradecer, reflexionar y buscar dirección para lo que estaba por venir. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de los cerros que rodeaban el pequeño pueblo, María José pidió a su familia un tiempo para estar a solas. «Quiero tener un momento con Dios», dijo con una sonrisa suave. Sus hijos y don Benedicto entendieron de inmediato y respetaron su petición, dejando la sala en silencio. Sentada en su vieja silla de madera junto a la ventana, María José abrió su Biblia en el Salmo 121, uno de sus favoritos. «Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra». Mientras leía, las palabras parecían cobrar vida, recordándole que, aunque el camino había sido difícil, nunca había estado sola. Cerró los ojos y comenzó a orar. Su voz era un susurro, pero sus palabras eran poderosas. «Señor, aquí estoy, como siempre, en tus manos.
No sé qué planes tienes para mí, pero quiero que mi vida sea un reflejo de tu amor y tu poder. Gracias por las pequeñas victorias, por mi familia, por las pruebas que han fortalecido mi fe. Dame la fortaleza para seguir adelante, y que todo lo que haga sea para glorificar tu nombre. Mientras oraba, las lágrimas comenzaron a rodar suavemente por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de gratitud y entrega total. En ese momento, sintió una paz indescriptible, como si los brazos de Dios la rodearan, asegurándole que todo estaba bajo control. «Gracias, Señor», susurró, con una sonrisa en su rostro. Poco después, don Benedicto entró en la sala en silencio. La observó desde la puerta por unos momentos, admirando la serenidad que irradiaba su esposa. Finalmente se acercó y se arrodilló junto a ella, tomando su mano. «¿Puedo unirme a ti?», preguntó con voz suave. María José asintió y juntos comenzaron a orar. Fue un momento profundo, lleno de conexión no solo entre ellos, sino también con Dios. Al terminar, ambos se miraron con ojos llenos de emoción. «María, a veces siento que estoy aprendiendo más de ti, ahora que en todos los años que hemos estado casados. Tu fe me está transformando», confesó don Benedicto. Ella le sonrió y respondió: «No es mi fe, Benedicto, es la obra de Dios en nuestras vidas. Todo esto es para su gloria». Esa noche, María José tomó una decisión. Quería compartir su experiencia con los hermanos de la iglesia en el próximo grupo de oración. Sabía que su testimonio podía inspirar a otros, especialmente a aquellos que estaban pasando por pruebas similares. Cuando llegó el día del grupo, María José fue llevada por don Benedicto al pequeño salón donde se reunían los hermanos. A pesar de su silla de ruedas, su presencia llenaba el lugar con una energía especial. Todos los asistentes la recibieron con calidez y alegría, ansiosos por escuchar lo que tenía que decir. Al tomar la palabra, María José comenzó con humildad: «Hermanos, no estoy aquí porque sea más fuerte o más especial que nadie. Estoy aquí porque Dios, en su misericordia, ha decidido usar mi vida para mostrar su poder y su amor. Mi cuerpo aún enfrenta desafíos, pero mi espíritu está más vivo que nunca porque sé que el Señor está conmigo». Mientras hablaba, sus palabras comenzaron a tocar los corazones de los presentes. Compartió cómo, en sus momentos más oscuros, la oración había sido su refugio y cómo había visto la mano de Dios en los pequeños detalles. A veces esperamos grandes milagros y olvidamos que cada día que despertamos, cada respiro que tomamos, ya es un milagro. No importa lo difícil que sea el camino, Dios siempre tiene un propósito. Al terminar, la sala estaba en completo silencio, pero los ojos de muchos estaban llenos de lágrimas. Una joven se acercó a María José y le dijo: «Hermana, he estado pasando por un tiempo muy difícil y había pensado en alejarme de la iglesia, pero al escuchar su testimonio, siento que Dios me está llamando de vuelta. Gracias por recordarme que nunca estoy sola». La iglesia entera unida en oración por María José y su familia. En el fondo, un himno suave llena el espacio, mientras las palabras de agradecimiento y alabanza se elevan al cielo. María José, con las manos levantadas y los ojos cerrados, siente una profunda certeza de que Dios no solo está obrando en su vida, sino también en la de todos los que la rodean. Una vez más, su fe se convierte en un faro que ilumina incluso en medio de la adversidad. Las semanas que siguieron al grupo de oración trajeron una atmósfera de expectativa y esperanza a la vida de María José y su familia. Aunque su cuerpo aún mostraba las secuelas de la enfermedad, había algo en su espíritu que irradiaba fortaleza. Sin embargo, todos sabían que los desafíos continuaban y que cada día era una oportunidad para confiar más en Dios. Una mañana, María José fue llamada nuevamente al hospital para realizar nuevos estudios. Los médicos querían evaluar su progreso, aunque algunos seguían siendo escépticos sobre la posibilidad de alguna mejora significativa. En la sala de espera, María José y don Benedicto oraron juntos, entregando los resultados en manos del Señor. «Señor, sea cual sea el resultado, te damos gracias porque sabemos que tú estás obrando», dijo María José,
con una calma que asombraba a su esposo. Después de varias horas de pruebas y análisis, los médicos llamaron a la pareja para compartir los resultados. Uno de ellos, con un semblante serio pero intrigado, tomó la palabra. Señora María José, hay algo en sus estudios que no podemos explicar completamente. Algunas de las áreas afectadas por su condición están mostrando signos de regeneración. Esto es algo que no habíamos visto antes en un caso como el suyo. Don Benedicto, que había estado sosteniendo su sombrero con ambas manos, lo dejó caer al escuchar las palabras. ¿Regeneración? ¿Qué significa eso?, preguntó con la voz entrecortada. El médico, con un tono cauteloso pero sincero, continuó. Significa que su cuerpo está respondiendo de una manera que no esperábamos. Desde un punto de vista médico, no hay una explicación concreta. Pero está claro que algo está sucediendo. María José, con una sonrisa que reflejaba paz y confianza, respondió con suavidad. No es algo, doctor. Es alguien. Es Dios quien está haciendo lo que para ustedes es imposible. De regreso a casa, la noticia llenó a la familia de alegría y emoción. Sus hijos, que ahora se turnaban para visitarla y ayudarla, organizaron una cena especial para celebrar las buenas noticias. Durante la comida, Andrés, el hijo mayor, levantó su vaso y dijo, «Mamita, siempre has dicho que Dios tiene un propósito en todo, y ahora lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Gracias por enseñarnos a no perder la fe». Esa misma semana, la iglesia decidió realizar un culto especial para dar gracias por lo que estaba sucediendo en la vida de María José. Aunque aún dependía de la silla de ruedas, su presencia en el templo fue recibida con aplausos y lágrimas de alegría. Cuando llegó el momento de hablar, tomó el micrófono con manos aún temblorosas, pero su voz resonó con fuerza y emoción. «Hermanos», comenzó, «hoy estoy aquí no porque lo merezca, sino porque Dios, en su misericordia, ha decidido mostrar su poder a través de mi vida. Los médicos no tienen explicación para lo que está pasando, pero yo sí. Es la mano de Dios obrando en medio de lo imposible. No importa lo que enfrenten, nunca olviden que nuestro Dios es fiel y siempre está con nosotros». Las palabras de María José llenaron el templo con una atmósfera de fe y esperanza. Las personas aplaudieron y alabaron a Dios, mientras muchos se acercaron para agradecerle por ser un testimonio vivo de su poder. Una mujer joven, visiblemente emocionada, se arrodilló frente a María José y le dijo, «Hermana, estaba perdiendo la esperanza en mi propia lucha, pero su testimonio me ha recordado que Dios nunca abandona a los suyos. Gracias por su fe». Mientras tanto, en el hospital, el caso de María José comenzó a llamar la atención de más médicos y pacientes. Algunos la buscaban para pedirle oraciones, mientras otros simplemente querían escuchar su historia. Una enfermera, que había sido testigo de su fe desde el principio, confesó, «Usted no solo está mejorando físicamente, señora María José, está tocando vidas. Cada día, su esperanza y su paz nos inspiran a todos». En casa, María José y don Benedicto reflexionaban sobre todo lo que estaba ocurriendo. Una noche, mientras leían la Biblia juntos, ella tomó la mano de su esposo y dijo, «Benedicto, todo lo que hemos pasado ha sido para mostrar la gloria de Dios. Cada prueba, cada lágrima, cada pequeño avance, ha sido parte de su plan, y sé que aún hay más por venir». María José y su familia reunidos en oración. El pequeño comedor, iluminado por una lámpara tenue, se llena con las voces de gratitud y alabanza. Mientras el sonido de la oración se eleva, una brisa suave entra por la ventana, trayendo consigo una sensación de paz que solo Dios puede otorgar. En los rostros de todos hay una certeza. Lo que Dios ha comenzado, lo llevará a término. Una noche especial se estaba preparando en la pequeña iglesia del pueblo. El pastor había organizado una vigilia de oración para agradecer por las señales de mejoría en la vida de María José y para clamar por su recuperación total. La noticia de la vigilia se extendió rápidamente, atrayendo no solo a los miembros habituales de la congregación, sino también a vecinos curiosos y a personas que habían escuchado su testimonio y querían presenciar lo que Dios estaba haciendo.
María José, aunque aún debilitada físicamente, insistió en asistir. No puedo perderme este momento. Es Dios quien me ha sostenido, y quiero estar allí para alabarlo junto a mis hermanos, le dijo a don Benedicto, mientras él la ayudaba a vestirse con un vestido sencillo pero limpio, uno de sus favoritos. Sus hijos, que habían viajado para acompañarla, la colocaron cuidadosamente en la silla de ruedas y la llevaron al templo. La iglesia estaba llena de una atmósfera de expectativa. Las luces, más tenues de lo habitual, creaban un ambiente íntimo y reverente. Al entrar, María José fue recibida con aplausos y expresiones de cariño. «Dios te bendiga, hermana María José», exclamaban los asistentes mientras ella sonreía con humildad. El pastor comenzó el servicio con una lectura del Salmo 40:1-3. «Pacientemente esperé al Señor, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor». Las palabras resonaron en el corazón de todos los presentes, pero especialmente en el de María José, quien cerró los ojos mientras sentía cómo esas palabras se hacían vida en su espíritu. A medida que avanzaba la vigilia, los hermanos comenzaron a orar con fervor. Las voces se elevaban como un río de fe, llenando cada rincón de la iglesia. María José, conmovida, levantó sus manos mientras lágrimas caían suavemente por sus mejillas. En medio del clamor, sintió algo diferente, algo que no podía explicar con palabras. Era como si una luz cálida envolviera su cuerpo, llenándola de una paz y una fuerza que nunca antes había sentido. «Dios está aquí», susurró, apenas audible para los que estaban cerca. Pero su rostro, iluminado por una expresión de gozo indescriptible, decía más que cualquier palabra. De repente, María José tuvo una visión. Se encontraba caminando por un campo lleno de flores silvestres, rodeada de una luz radiante. En el horizonte, veía una figura que la llamaba con una voz suave pero clara. Era una invitación, no al descanso eterno, sino a avanzar con fe. «El Señor está conmigo», pensó mientras las lágrimas continuaban fluyendo. Cuando la visión terminó, María José abrió los ojos y miró a su familia, que estaba a su lado. «Benedicto», dijo con una voz llena de emoción, «Dios me ha mostrado algo. Él tiene un propósito más grande del que imaginamos, no solo en mí, sino en todos los que están aquí esta noche». El pastor, al notar la intensidad del momento, pidió a la congregación que se uniera en una oración específica por la sanidad completa de María José. Los asistentes se levantaron, y mientras el pastor ungía a María José con aceite, todos clamaron a una sola voz. Fue un momento cargado de fe, donde incluso aquellos que habían llegado dudando, no pudieron evitar sentirse tocados por la presencia de Dios. Más tarde esa noche, al regresar a casa, María José se sentía diferente. Aunque físicamente su condición no había cambiado de manera notable, en su espíritu había una certeza inquebrantable de que Dios estaba a punto de hacer algo extraordinario. «No sé cómo explicarlo, Benedicto», le dijo mientras se preparaban para dormir, «pero siento que el milagro completo está más cerca de lo que pensamos». Los días siguientes trajeron más avances en su recuperación. María José comenzó a mover con mayor facilidad sus manos y piernas, algo que sorprendió a los médicos. Durante una consulta de seguimiento, uno de los especialistas dijo: «Esto no es común en casos como el suyo. Sus avances son impresionantes». Pero para María José y su familia, la respuesta era clara. Era la mano de Dios. En la iglesia, el siguiente domingo. Durante el culto, María José se pone de pie con la ayuda de su familia y da unos pasos hacia el altar. La congregación estalla en aplausos y alabanzas, mientras ella, con la voz temblorosa pero llena de fe, dice: «Dios está obrando. Él nunca nos deja ni nos abandona. Todo lo que he vivido es para su gloria». La iglesia entera se une en un himno de alabanza, mientras el rostro de María José refleja una paz que solo puede venir de lo alto. La vida de María José había cambiado de manera milagrosa. Aunque todavía había días de cansancio físico, sus avances continuos eran evidentes para todos. Cada paso que daba, literal y espiritualmente,
Era un testimonio de la obra de Dios en su vida. La comunidad de la iglesia y su familia estaban maravillados con su transformación, pero María José siempre dirigía toda la gloria a Dios. «Todo esto no es por mí», decía con frecuencia. «Es el Señor quien ha mostrado su poder. Estoy aquí porque Él decidió darme una segunda oportunidad, y quiero aprovechar cada día para servirlo». Estas palabras, simples pero poderosas, inspiraban a quienes la escuchaban. Con su recuperación, María José comenzó a retomar actividades que había dejado de lado debido a su condición. Una tarde, mientras estaba sentada en su silla de ruedas en la cocina, observó a don Benedicto intentar preparar el almuerzo. Aunque lo hacía con amor, su poca experiencia en la cocina era evidente. «Benedicto», dijo ella con una sonrisa, «¿por qué no me pasas ese cuchillo y me dejas ayudarte? Sé que puedo hacerlo». Al principio, su esposo dudó. «¿Estás segura, María? No quiero que te esfuerces demasiado». Pero al ver la determinación en sus ojos, le pasó el cuchillo. Lentamente, María José comenzó a picar verduras, y aunque el proceso fue más lento de lo que recordaba, cada movimiento era una victoria. «Esto es más que comida», comentó ella mientras trabajaba. «Es un recordatorio de que Dios me ha devuelto las fuerzas para hacer cosas simples que antes daba por sentadas». Esa noche, mientras cenaban en familia, sus hijos comentaron cuánto les emocionaba verla hacer cosas por sí misma otra vez. «Mamita, esto es un milagro», dijo Elena, su hija menor, con lágrimas en los ojos. María José sonrió y respondió: «El milagro no es solo que pueda picar verduras o caminar unos pasos. El verdadero milagro es cómo Dios ha transformado nuestras vidas a través de esta prueba. Todo lo que hemos vivido ha sido para acercarnos más a Él y unos a otros». La transformación no solo era evidente en su vida cotidiana, sino también en la comunidad. Su testimonio había comenzado a extenderse más allá de su iglesia local. Un día, un reportero de un periódico regional llegó a su casa después de escuchar sobre su historia. «Señora María José, hemos oído que su recuperación ha inspirado a muchas personas. ¿Nos permitiría contar su historia?» María José, aunque al principio dudó, aceptó con una condición: «Solo si dejan claro que todo esto es obra de Dios. Quiero que la gente sepa que no es por mi fuerza, sino por la gracia de Él». El reportaje fue publicado con el título «Una historia de fe y milagros, la increíble recuperación de María José». La noticia se compartió ampliamente en redes sociales, llegando incluso a personas que nunca habían oído hablar de su pequeña comunidad. Muchas personas comenzaron a visitarla, buscando consuelo, oración y palabras de aliento. Una tarde, un hombre llegó a su puerta con el rostro lleno de preocupación. «Hermana María José», dijo con voz temblorosa, «mi esposa está muy enferma, y los médicos dicen que no hay nada más que puedan hacer. He perdido la esperanza. Pero al leer sobre su historia, pensé que quizá usted podría orar por ella». Conmovida por su desesperación, lo invitó a entrar y lo escuchó con atención. «Dios no nos abandona, hermano», le dijo. «Si confías en Él, verás cómo trabaja en su vida, incluso en medio del dolor». Juntos oraron, y aunque el hombre no podía contener sus lágrimas, salió de la casa con una renovada esperanza. En la iglesia, María José también comenzó a participar más activamente. Organizó pequeños grupos de oración y estudios bíblicos en su hogar, atrayendo a personas que buscaban conocer más sobre Dios. Durante uno de estos encuentros compartió: «Cuando estaba más débil, pensé que mi vida había perdido propósito. Pero ahora entiendo que cada día es una oportunidad para mostrar el amor y el poder de Dios. No importa cuán difícil sea la situación, siempre hay un propósito mayor». Su esposo, don Benedicto, también experimentó una transformación significativa. Antes reservado en su fe, ahora participaba activamente en las actividades de la iglesia y compartía con otros el testimonio de su familia. «He visto a Dios actuar de maneras que nunca imaginé», decía. «Si antes tenía dudas, ahora tengo una certeza. Él siempre cumple sus promesas.
en la casa de María José. Ella y don Benedicto están sentados en la vieja silla de madera junto a la ventana, observando el atardecer. Con su Biblia abierta en el Salmo 103, ella susurra: «Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios». Mientras la luz dorada del sol llena la habitación, María José toma la mano de su esposo y dice: «Todo lo que hemos vivido, Benedicto, ha sido para mostrar que Dios nunca nos abandona. Si me ha dado más tiempo, quiero usarlo para glorificar su nombre y ayudar a otros a encontrarlo». Los días de María José ahora estaban llenos de propósito y gratitud. Su recuperación, aunque no completamente milagrosa en términos médicos, era testimonio de algo mucho más grande: la fidelidad de Dios en medio de la prueba. En el pequeño pueblo donde vivía, su historia seguía siendo tema de conversación. Los vecinos no podían evitar comentar cómo aquella mujer, cuya salud parecía no tener esperanza, ahora caminaba lentamente, apoyada en su esposo y sus hijos, pero con una sonrisa luminosa que contagiaba a todos. María José había decidido dedicar los años que le quedaran a servir a Dios y ayudar a otros. Su casa, antes un lugar tranquilo y privado, se había convertido en un espacio donde las personas acudían para orar, pedir consejo y buscar fortaleza en sus propias luchas. Don Benedicto, siempre a su lado, la apoyaba en todo, asegurándose de que tuviera tiempo para descansar entre las visitas y las actividades que organizaba. Una mañana, mientras María José organizaba un grupo de oración en su sala, recibió una invitación especial del pastor de la iglesia. «Hermana», le dijo con una sonrisa cálida, «hemos planeado un culto de acción de gracias más grande en la iglesia central del pueblo. Queremos que usted comparta su testimonio allí. Su historia ha tocado muchas vidas, y estoy seguro de que Dios usará sus palabras para inspirar a otros». Aunque al principio dudó, María José sabía que esta era una oportunidad para glorificar a Dios. Con la ayuda de su familia, se preparó para el evento. Sus hijos la ayudaron a elegir un vestido sencillo pero elegante, mientras don Benedicto arreglaba su silla de ruedas para asegurarse de que estuviera cómoda. «Esto no es sobre mí», repetía María José, como recordándose a sí misma. «Esto es sobre lo que Dios ha hecho». El día del culto, la iglesia estaba llena como nunca antes. Personas de otros pueblos habían llegado para escucharla, atraídas por los reportes de su milagrosa recuperación y su fe inquebrantable. El ambiente estaba cargado de expectativa, pero también de reverencia. Cuando María José subió al altar, con la ayuda de sus hijos, el lugar quedó en completo silencio. Ella miró a la congregación, tomó el micrófono con manos temblorosas y comenzó a hablar. «Hermanos, hoy estoy aquí no porque sea más fuerte o mejor que nadie. Estoy aquí porque Dios, en su infinita gracia, decidió mostrar su poder en mi vida. Cuando los médicos dijeron que no había esperanza, cuando mi cuerpo estaba débil y mi corazón lleno de preguntas, Dios me sostuvo. Y ahora sé, con más certeza que nunca, que todas las cosas realmente obran para el bien de aquellos que aman a Dios». Con cada palabra, la voz de María José se fortalecía. Compartió cómo había enfrentado la desesperanza, cómo las oraciones de su familia y de su iglesia la habían sostenido, y cómo incluso en sus momentos más oscuros nunca había dejado de confiar en el Señor. Cada lágrima, cada dolor, cada noche de incertidumbre fueron parte del plan de Dios. Él usó mi debilidad para mostrar su fuerza, no solo a mí, sino a todos los que me rodean. Al terminar, la congregación se puso de pie, aplaudiendo y alabando a Dios con fervor. Muchas personas se acercaron a María José después del culto, agradeciéndole por su testimonio y pidiéndole oración. Ella, con paciencia y amor, dedicó tiempo a escuchar a cada persona, recordándoles que la verdadera fortaleza viene de Dios. Con el tiempo, la influencia de María José continuó creciendo, no solo en su iglesia local, sino en otras comunidades, donde la invitaban a compartir su testimonio en eventos y reuniones de oración. Aunque estas actividades la agotaban físicamente, siempre decía: «Si Dios me dio más tiempo, lo usaré para glorificar su nombre». En casa, su vida era sencilla pero llena de propósito. Cada mañana,
Comenzaba el día leyendo su Biblia junto a don Benedicto, orando juntos por su familia, su comunidad y por las personas que llegaban a su vida. Su hogar, que alguna vez había sido un lugar de lucha, ahora era un refugio de paz y esperanza para todos los que cruzaban su puerta. Una escena tranquila pero poderosa. María José, sentada en la silla junto a la ventana, observando el atardecer. A su lado, don Benedicto sostiene su mano y juntos reflexionan sobre todo lo que han vivido. Dios ha sido fiel, Benedicto, dice ella con una sonrisa. Aunque el camino fue difícil, cada paso valió la pena porque nos acercó más a Él y nos permitió mostrar su amor a otros. Mientras las sombras del atardecer llenan la habitación, la cámara imaginaria se aleja, mostrando el humilde hogar iluminado por la cálida luz del sol. En el fondo se escucha un suave himno de alabanza, mientras una frase aparece en pantalla: con Dios, todas las cosas son posibles.